¿Qué opinión le merece el anuncio realizado y por el presidente del Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que ahora, una vez que el presidente del Banco Central ha establecido sus, vamos a llamarlas así, reglas del juego, toca al gobierno mover ficha. Es el gobierno de España el que tiene que empezar las discusiones con sus homólogos europeos y con la Unión Europea, con la Comisión. Entonces yo le quiero decir al gobierno con toda claridad que lo que nadie va a entender en España, y el Partido Socialista no va a apoyar, es que para bajar nuestra prima de riesgo haya que bajar las pensiones, las becas, el desempleo. Eso no lo va a entender nadie, y por tanto tiene una negociación por delante que hacer y una explicación a los españoles. ¿Tiene alguna alternativa el gobierno de Mariano Rajoy a pedir algún tipo de rescate? Tiene que sentarse con sus homólogos. Esto es una cuestión de discusión política, pero ya le digo, me reafirmo en lo que dije esta mañana. Es evidente que nuestra prima de riesgo está como está, no es una prima de riesgo que podamos mantener, y es evidente que esa prima de riesgo está así fundamentalmente porque estamos en el euro, no porque nuestra economía, o dicho de otra manera, para que nadie lo entienda mal, porque no quiero crear ninguna sensación falsa. Es evidente que nuestra economía tiene fundamentos mucho más sólidos de aquellos que reflejan nuestra prima de riesgo. Estamos pagando un interés muy alto por nuestra deuda, ese interés no responde a nuestra economía. Ahora bien, dicho esto, hay que trasladar aquí a la Comisión y sobre todo a los gobiernos europeos que no hay quien defienda en España, desde luego yo no lo voy a hacer, que para bajar esa prima de riesgo haya que bajar las pensiones, las becas, el desempleo, o pedirle a la gente que pague por su medicina. Eso no, a los pensionistas eso no se puede entender, y eso es lo que tendrá que negociar con la Comisión Europea. ¿La prima? Draghi ha dicho que para que él actúe es necesario que los países pidan ayuda a los fondos europeos. ¿Es un dardo envenenado? No, yo creo que lo que ha hecho Draghi es decir, oigan, usted, yo estoy dispuesto a actuar, pero díganme ustedes de la política qué condiciones hay para me permiten actuar, ¿no? Yo creo que él lo que ha dicho es el banco llega hasta aquí, el banco está dispuesto a comprar deuda y hace falta que la Comisión, la Unión Europea en su conjunto, es decir, los gobiernos me digan las pautas de funcionamiento por las cuales tengo que transitar. En resumen, él ha dicho hasta dónde va a llegar y yo le digo al gobierno hasta dónde creo que debe llegar. Es una situación complicada, pero insisto una vez más, aquí los destinatarios de estas políticas son los ciudadanos. Tú tienes que explicarle a la gente, oiga, mire usted, nuestra prima de riesgo está muy alta, hay que bajarla, hay que bajarla. Hay que pedirle al Banco Central que actúe, hay que pedírselo, y hay que pedir a los gobiernos europeos que vean las cosas como las ven los ciudadanos. Para bajar la prima de riesgo no hay que bajar las pensiones. Ese es mi resumen, por entenderlo, para decirlo fácilmente. ¿España necesita un rescate? España necesita que se baje la prima de riesgo, porque no es posible que un país tenga una prima de riesgo como la que tiene España e Italia, por cierto. España tiene, repito, una prima de riesgo que no se corresponde con nuestra situación económica, y eso es lo que hay que decir una y otra vez, ¿no? Y a continuación hay que explicarles a los europeos que estamos haciendo esfuerzos, repito, esfuerzos que en algún caso están mal repartidos, que ese es otro problema que tiene el gobierno de España, es a quién se le piden los esfuerzos. Y yo le digo que para bajar la prima de riesgo no podemos pedir un esfuerzo a la gente que más sufre y que peor lo está pasando. Y le digo otra cosa que es muy importante, verá, es que además algunos de los esfuerzos que se nos están pidiendo están demostrándose poco eficaces desde el punto de vista económico, y eso es lo que le he dicho también a Martin Schulz y a Joaquín Almunia esta tarde. Europa tiene que pensar bien si esto de los ajustes y los ajustes y los ajustes sin políticas de crecimiento desde Europa nos están llevando a algún sitio, y los datos de crecimiento de Grecia están ahí, los de Portugal y los de Irlanda y los de España y los de Italia. En resumen, no creo que la solución sea más ajustes, más ajustes, más ajustes. Eso solo nos lleva a más depresión. Después de la rueda de prensa de Merkel, ¿usted qué conclusión saca? No he oído, la verdad es que tengo que decir que solo he visto los teletipos, ¿no? Y no he oído más que apoya las reformas y poco más. ¿Cree usted que está solo Rajoy en esta negociación que le espera? Ay, no debería estarlo, ¿eh? Él no debería estarlo. Yo creo que una cuestión importante en este tipo de negociaciones es justamente rodearte y explicarle a la gente lo que hay que hacer. Le voy a poner un ejemplo porque todo esto es muy... Mire, existe la sensación en Europa que nuestras comunidades autónomas son poco menos que unas instituciones manirrotas que no hacen más que gastar, gastar y gastar. Y yo creo que a las comunidades hay que pedirles un esfuerzo, pero aquí a Europa hay que venir a explicar
de dónde salen los recursos de las comunidades autónomas, en qué gastan las comunidades autónomas. Yo me esfuerzo por hacerlo. ¿Cuánto tiempo puede aguantar España en la actual situación y qué es lo que se debería de hacer si tenemos en cuenta que la prima de riesgo sigue muy alta y que el Banco Central Europeo hoy sigue hablando de estricta condicionalidad? El banco lo que ha dicho es, el banco ha dicho que está dispuesto a actuar. Esa es una buena noticia. A continuación ha dicho que los países tienen que actuar y pedir un rescate, aunque la palabra no la ha utilizado, ha sido muy medido. Y la palabra es mala. Yo sabe usted que estoy en contra de la palabra rescate y estoy en contra de que España pida un rescate porque al final eso afecta a la credibilidad de España. Pero es mucho peor la palabra que viene a continuación, que es condicionalidad. Y por eso estoy fijando mi posición. Oiga, usted, si para bajar la prima de riesgo hay que decirle a la gente que tiene que pagar mucho más por los medicamentos, esa es una mala solución que yo no voy a apoyar nunca. Y poco más, ¿eh?